Bendiciones, mis amados hermanos, reciban un fuerte abrazo. Hoy nuevamente pues les saludamos de parte de nuestra comunidad católica. Me levantaré con nuestra reflexión del día, que lo tenemos en el libro de San Mateo capítulo 8, el versículo 23 al 27, donde nos narra el momento cuando Jesús calmó la tormenta. Yo sé que muchos hemos leído este pasaje y cada vez que lo hemos leído el Señor siempre nos ha dado un nuevo mensaje y hoy pues también nos dará un nuevo mensaje. Podemos ver este momento donde dice que Jesús estaba en una barca con sus discípulos, pero Jesús estaba descansando, estaba dormido. Y de repente pues sobrevino una gran tormenta que estaba cubriendo la barca donde los discípulos estaban. En ese momento dice que los discípulos se asustaron, tuvieron miedo, eh, seguramente también perdieron la fe y luego acudieron al Señor a despertarlo y le dijeron, Señor, ayúdanos, que nos estamos hundiendo. Y el Señor se levanta y les dice que por qué tienen miedo, por qué esa falta de fe, si Él estaba con ellos. De repente el Señor ordenó para que esa tormenta pudiera parar y paró. Y todo volvió a la tranquilidad y todos quedaron sorprendidos. Hoy vamos a poner este mensaje en nuestra actualidad, en nuestra vida. Vamos a poner que esa barca es nuestra vida, es tu vida, y que esas tormentas son esos problemas que te están acechando en este momento. Son esas necesidades que tienes, esa falta de empleo, esa enfermedad. Pero me gustó mucho la actitud de los discípulos, porque ellos reconocieron en ese momento que ellos no podían hacer nada. Y se dieron cuenta que el único que los podía ayudar era Jesús. Y recurrieron a Él, a despertarlo y a pedirles ayuda. Muy bonitas las palabras, porque ahí podemos ver que ellos reconocieron que ellos no podían hacer nada, que simplemente Jesús era el único que los podía ayudar. Le dijeron, Señor, ayúdanos, que nos estamos hundiendo. Yo sé que en este momento quizás tú estás pasando tormentas y tormentas grandes. Yo no las conozco, pero déjame decirte que el Señor sí las conoce. Y hoy el Señor ha permitido que tú puedas ver este video y escuchar esta reflexión, porque hoy Él te está hablando. Hoy el Señor te está diciendo que no tengas miedo. Esa tormenta que tú estás pasando va a pasar, pero tienes que buscar al Señor a través de la oración y decirle las mismas palabras que los discípulos le dijeron. Señor, ayúdame, porque me estoy hundiendo. Este, esta dificultad me está hundiendo, esta tormenta me está hundiendo. Y el Señor se levantará y dará esa palabra, bastará con una palabra para que toda esa tormenta que tú estás pasando pueda pasar. Hoy el Señor nos invita a que tengamos fe, a que nuestra fe, seguramente los discípulos ahí tenían fe, quizás era poca, pero era mucho más grande que el miedo, porque no se dejaron vencer por el miedo, sino que acudieron al Señor, acudieron a la ayuda de Él. Y el Señor se levantó y con todo su amor los ayudó, pero antes les hizo saber que no tenían por qué tener miedo, que no tenían por qué perder la fe, porque si el Señor Jesús está en tu barca, no hay nada imposible. Si el Señor Jesús está en tu vida, ten la seguridad de que todo esto pasará y tú recibirás paz en medio de la tormenta. Hoy el Señor es la invitación que nos da, que no tengamos miedo, que esa dificultad va a pasar, tenlo por seguro, esa tormenta va a pasar, pero refúgiate en el Señor. Él ahí está, quizás no lo escuches, quizás sientes que Él está dormido, que no te escucha, pero Él está esperando que tú humildemente llegues hacia Él y lo busques a través de la oración y reconozcas que tú no puedes hacer nada sin Él, porque cuando tus fuerzas se terminan, es cuando empiezan las fuerzas del Señor. Que el Señor te bendiga y recibe la paz, recibe esta paz que el Señor en este momento te está dando en medio de esa dificultad que estás pasando. El Señor te ayudará y Él permite que las cosas pasen porque Él quiere mostrar su poder y quiere hacernos saber que nosotros tenemos que depender totalmente de Él. Ánimo siempre y recuerda que tu fe sea más grande que tus miedos.